Nada hay más fascinante que el estudio del cambio cultural de un pueblo o civilización a partir de sus manifestaciones artísticas. Estas son, en efecto, expresión de un pensamiento y de una sensibilidad que varía con el tiempo, adaptándose a las nuevas circunstancias y vicisitudes. Proponemos, en este documental, un breve paseo por las manifestaciones artísticas más vivas que tenemos de los últimos siglos del Imperio Romano, siglos III y IV después de Cristo, que arrojan luz sobre el sentir, creer y pensar de los hombres y mujeres de aquella época. Nos referimos al estudio de los sarcófagos, depósitos de un cuerpo vacío, pero cuyo exterior manifiesta toda la riqueza espiritual de la persona que hubo. Y es que la decoración de los sarcófagos, por norma general, se refería en algún aspecto de la vida o carácter del difunto. La fama para los romanos era otro tipo de vida, más deseable incluso que la terrenal por su mayor duración. Por ello, buscaban la exaltación del difunto y su recuerdo, hasta tal punto que ellos mismos, desde sus lápidas, a los lados del camino de entrada a la ciudad, gritaban: «Caminante, para y léeme». Entre estas manifestaciones, el sarcófago era un producto de lujo que requería tiempo de preparación. Por ello, muchos lo encargaban con mucho tiempo de adelanto, y para aquellos casos en los que la muerte era prematura, a disposición del difunto existían sarcófagos ya preparados por los artesanos que dejaban tan solo el rostro sin esculpir para añadirlo poco después. En Roma encontramos más de 6.000 sarcófagos clásicos y unos 1.500 cristianos. Los primeros resaltan por la utilización de una imaginería mitológica, mientras los segundos recurren a escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Con el tiempo, sin embargo, la producción de sarcófagos fue cada vez más escasa, siendo muy escasos a finales del siglo IV después de Cristo. Los sarcófagos sirvieron en muchos casos como auténticas narraciones sobre la vida o pensamiento del fallecido. Sobre la cubierta o laja superior solía aparecer una tábula que contenía el titulus, epígrafe que daba cuenta del fallecido, bien ofrecía alguna frase o verso recurrente en un juego lírico. El sarcófago venía muchas veces adornado de acróteras, también en el ático o parte superior. El resto del sarcófago se divide en frontispicio y lado menor, zonas que venían esculpidas y que configuran todo un mundo narrativo en los sarcófagos tardorromanos. Estos solían dividirse en un registro superior e inferior. En algunos destaca también una concha o conchiglia, en italiano, donde destacaba una figura o motivo. Entre los sarcófagos del siglo III después de Cristo destaca el de Achilia en el Museo Nacional de Roma. Este sarcófago fue encontrado cerca del puerto de Ostia, en la ciudad que le dio su nombre. Ha sido datado en torno al 230 a.C., por lo que es contemporáneo a la producción de sarcófagos cristianos de la época. Se trata de un sarcófago a pasca, es decir, con forma de bañera, esculpido en todo su lateral con imágenes alrededor, seguramente situado en el centro de una estancia de considerable tamaño. El motivo del sarcófago destaca por su clasicismo. En efecto, hallamos representados los honores publici, donde encontramos además una escena de matrimonio, caracterizada por la dextrarum iunctio o apretón de manos. Junto a los esposos se encuentra también el genio del Senado, que indica al marido el camino que ha de seguir. Resulta curioso, no obstante, el joven que, por sus rasgos y disposición, parece no ser propio de la representación. Es un joven con pelo corto, ojos grandes y marcadas cejas, que se encuentra junto a un anciano de sorprendente realismo. La hipótesis más defendida es que el sarcófago fue reutilizado, introduciendo en la escena una representación que no le corresponde. Otro de los sarcófagos más famosos de la época es el llamado de las Musas, datado entre los años 270 y 290 después de Cristo. Se trata, en este caso, de una representación funeraria que no presenta un retrato directo del difunto, sino que se erige como descripción de su carácter.
este sepulcro se halla dividido en diferentes hornacinas, en las que el espectador puede observar diferentes imágenes relacionadas con las artes. Como se podrá ver, se trata, en efecto, de las musas, de las cuales conservamos en primer plano a Euterpe, musa de la música. Otro conjunto de sarcófagos importantes de este período son los llamados sarcófagos del paraíso. Estos se caracterizan por presentar motivos intermedios entre la antigüedad y el nuevo mundo cristiano, donde los filósofos y las musas se mezclan con los apóstoles y la orante, los pastores y el mundo bucólico con Jesucristo, representado como buen pastor, y otros temas marinos que remiten al bautismo y al ciclo de Jonás. Entre estos destaca el sarcófago de Vía Salaria, datado entre el año 260 y 290 después de Cristo. El sarcófago, de nuevo con forma de vasca, se adorna con los carneros a los lados y presenta las siguientes representaciones. En el centro, un pastor, que evoca el paraíso bucólico. A la izquierda de éste, varios filósofos remiten al paraíso filosofal. A la derecha, en pose similar a la de los filósofos, vemos una mujer que porta un volumen, mientras otra, a su izquierda, se muestra ya en la posición corporal propia de la orante, que en este caso parece simbolizar la pietas. La escena se completa con un fondo de árboles, un locus amoenus que remite al jardín paradisíaco. En el sarcófago de Lungara, en torno al año 270 después de Cristo, destacan en la cubierta los delfines. En sus laterales vemos una escena de bautismo, quizá de Cristo, así como distintos carneros que empiezan a apuntar a un Agnus Dei o Cordero de Dios. En el frontispicio vemos en el centro la figura de la orante, rodeada de aves que revolotean a su alrededor, quizá almas del paraíso, así como el buen pastor a la derecha y un pescador a la izquierda. Vemos cómo, poco a poco, los motivos van adquiriendo su identidad y cada vez van adquiriendo también mayor fuerza, estableciéndose como prototipos del arte tardorromano cristiano. Otro sarcófago de máximo interés del período es el de Santa María Antigua, en el Foro Romano. Se trata de un sarcófago también a vasca, sin cubierta, en el que las figuras se disponen en un solo registro. Entre las representaciones encontramos escenas de Jonás, la orante y el filósofo, entre otras. Jonás, en efecto, se trata de la prefiguración de Cristo. Este, lanzado desde una barca, fue engullido por el Leviatán, monstruo marino, y después regurgitado en la costa, reposando, motivo que refiere la muerte y resurrección de Cristo. Si dirigimos nuestra mirada hacia la figura central del orante, podremos observar que su rostro no está terminado, lo que nos indica el interés de los romanos por mostrar dentro de sus sarcófagos la fisonomía facial de sus muertos, según su ideal retratístico y deseo de ser recordados. Este sarcófago muestra, de nuevo, que existía una verdadera industria del sarcófago, que iban preparados de antemano y comprados, por lo tanto, y casi terminados, añadiéndose posteriormente aquellos detalles personales en el momento del fallecimiento. Otro de los sarcófagos importantes es el de Jonás en los museos vaticanos. En este caso encontramos las siguientes figuras. A la derecha, un pescador junto a su ayudante, un ganso que atrapa un pez y arriba, un pastor que alimenta a sus ovejas en el establo. Más cerca vemos a un Jonás reposando bajo la vegetación. En el centro, Jonás es lanzado desde la barca. En su caída, el Leviatán lo engulle, escupiéndolo más adelante y devolviéndolo a tierra. Vemos también a Noé en su nave, representada como una simpática caja, debido a una confusión con el término griego larnax. También una escena en la de que San Pedro da a beber a los suyos golpeando con su vara en la roca, el arresto de San Pedro y en lo alto el sol y la luna. A la izquierda, una escena cotidiana de hombres descargando ánforas y en la parte superior la resurrección de Lázaro. Este sarcófago, a diferencia de los demás, destaca por su explicitud y claridad de las escenas bíblicas, donde todavía, sin embargo, hay un componente metafórico de transición. En efecto, hay una clara referencia en el sarcófago al agua, que puede ser entendida como el agua del bautismo,
que, según el pensamiento cristiano, se relaciona con la vida nueva y la inmortalidad del difunto garantizada por Jesucristo. Otro sarcófago destacable por su preciosismo es el de los tres pastores, en los museos vaticanos. Se trata de una escena de vendimia en la que aparecen personajes de pequeñas dimensiones en una gran agitación. A los lados y en el centro destaca la figura del buen pastor, elevado en un pedestal y ya tomado como arquitecto de Cristo. A los lados encontramos una escena bucólica en la que aparecen diversos pastores con sus ovejas en posturas más bien filosóficas, hablando entre ellos, pensando, etc. El siglo IV supuso en el mundo romano un cambio notable en todos los niveles. Con el Edicto de Milán en 313, el cristianismo no sólo venía tolerado, sino que recibe el respeto del emperador Constantino. Más adelante, con el Edicto de Tesalónica, de Teodosio en 380, será religión oficial del imperio. Esta situación hará que con mayor fuerza vayan imponiéndose los motivos bíblicos de manera más explícita, especialmente los del Nuevo Testamento. En los primeros años de este siglo podemos situar las lastras polícromas del Museo Nacional Romano. En el sarcófago encontramos, como escena principal, el Sermón de la Montaña, donde Cristo, vestido a la usanza cínica, arenga a la multitud de oyentes. Alrededor hallamos escenas como el paralítico, la hemorroísa, la multiplicación de los panes y los peces y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Destaca en esta imagen un Cristo caracterizado con una gran corpulencia, barbado y vestido como divinidad masculina, más cercana a un Zeus o a un Júpiter que a un Apolo. Hasta este punto vemos que denomina la técnica de organización de las figuras en fregio continuo. Otro sarcófago que destaca durante este siglo es el sarcófago de Junio Basso. Este fue prefecto de la ciudad a mediados del siglo IV después de Cristo. Este sarcófago, dispuesto en dos registros, cada uno de los cuales se separa en diferentes viñetas mediante elementos arquitectónicos, destaca por su preciosismo y representaciones claramente cristianas. De izquierda a derecha y de arriba abajo vemos el sacrificio de Abraham, el arresto de Pedro, la traditio legis, por la que Cristo elige a San Pedro y San Pablo como sus herederos, el arresto de Jesús, el juicio de Pilatos, la paciencia de Job, el pecado original de Adán y Eva, la entrada de Jesús en Jerusalén en borriquillo, Daniel rodeado por los leones y el arresto de San Pablo. El sarcófago de San Sebastián también destaca por su explicitud. Si bien en los anteriores veíamos un Cristo apolíneo, imberbe y joven, ahora se muestra en la Traditio Legis como un hombre más maduro y barbado. Junto a él destaca la cruz y el carnero. Otro de los sarcófagos a destacar es el llamado dogmático, en cuya concha central se representa la concordia conyugal en una imagen de dos esposos abrazados. Destaca, sin embargo, las imágenes que, como estamos viendo, cada vez se vuelven más estereotipadas. Daniel en el foso de los leones, al que se acerca un ángel que le ofrece comida, la trilogía de Pedro, a la derecha, con su arresto, el ter negabis, o triple negación de Cristo, y la escena en la que da de beber a los soldados. A la derecha, arriba, Cristo en las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y los peces, la hemorroísa. Abajo a la izquierda, la sanación del ciego y la veneración de los reyes. Arriba, a la izquierda, Adán y Eva junto a Dios, cerca de los cuales se mueve la serpiente. Es de notar que en el extremo izquierdo se observa una de las primeras escenas de la Trinidad. A la derecha, Cristo, que sostiene la mano de Eva. En el centro, Dios, sentado en una representación patriarcal. Y a la izquierda, el Espíritu Santo, cuya representación recuerda al genio, que ya veíamos en el sarcófago de Acilia. Llegamos, en este punto, a los llamados sarcófagos de la Pasión. Estos se vuelven más explícitos y empiezan a representar de manera clara la imaginería y simbolismo cristiano, especialmente la cruz, el crismón. En el llamado sarcófago de la Pasión, adornado con ambiente urbano, refiere la pasión de Cristo.
No obstante, en él encontraremos todas las escenas, como es la carga de la cruz, la corona de espinas, el juicio o los soldados que cuidan el sepulcro, pero no veremos la crucifixión ex professo. Eso se debe a que hasta el momento se trata de una escena obscena, es decir, no representable, por su crudeza y por la humillación que suponía para Jesucristo. Otro de los sarcófagos es el de los apóstoles de Cristo, donde él, de nuevo representado como Apolo, imberbe y joven, sujeta la cruz y, como vencedor, descuella por entre sus apóstoles, que lo rodean. Destaca también, por su peculiaridad, el sarcófago llamado de los dos hermanos. En este puede observarse de nuevo la concha interior y dos registros, en los que encontramos escenas ya mencionadas, la resurrección de Lázaro, el sacrificio de Isaac, Daniel entre los leones, etc. Lo que llama la atención son las figuras interiores a la concha, dos hombres que se abrazan y mantienen una postura similar a la de extremum conjunctio, esto es, la escena de matrimonio. En este caso, que sean dos hombres, ha movido a muy distintas especulaciones. En definitiva, a partir de los sarcófagos expuestos, hemos podido ver la evolución del arte romano y su transformación figurativa hacia representaciones paleocristianas. En efecto, vemos que a partir del siglo III comienzan las mutaciones del arte cristiano. Observamos un desarrollo de los temas filosóficos, con imágenes de sabios, cazadores o musas que alumbran más o menos la personalidad del difunto, así como escenas bucólicas en la que los pastores y la naturaleza expresan una esperanza en un más allá de tipo paradisíaco. En torno a finales de los años 240 y 260 surge un tipo de sarcófago con escenas de inspiración cósmica y mundana que tratan de representar el más allá, llamados criptocristianos o paradisíacos. Tanto el sarcófago de Santa María Antigua como aquel de la Vía Salaria representan cuatro figuras fundamentales: la orante, que representa la pietas a la par que el alma en el paraíso, el buen pastor y el pescador, clara reminiscencia de Cristo, y el filósofo, que remite a la ley divina y a la traditio legis. Por último, a finales del siglo III, los sarcófagos dejan a un lado la temática neutral a favor de composiciones figurativas más complejas, entendidas ya como plenamente cristianas. Entre ellos destacan el ciclo de Jonás, Noé, la resurrección de Lázaro y otras escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. En los primeros años del siglo IV, las escenas del Antiguo y Nuevo Testamento se disparan, organizándose en escenas narrativas claras y bien determinadas, con Cristo como máximo representante. Por último, en la segunda mitad del siglo IV, en los llamados sarcófagos de la Anástasis, resalta como tema principal la pasión de Cristo y de los apóstoles. Resalta la figura central en la que aparece el símbolo de la pasión y resurrección, la corona en la que se halla el cristograma, situado sobre la cruz, a cuyos lados reposan los dos soldados, uno que duerme y otro que despierta. En definitiva, a través del estudio de los sarcófagos se puede observar el cambio de pensamiento y cultura en la Roma bajoimperial a través de las representaciones y en torno a ellas la manera en la que se construye su narrativa.